Hola, muy buenos días. Desde la Facultad de Educación y Salud, doctor Domingo Cabret, de la ciudad de Córdoba, en este sexto Congreso Internacional entre Educación y Salud, yo, Mariana Villagra, quiero darles la bienvenida a la presentación del libro de Marcela Pereira, Para crearte mejor, escenarios, intervenciones e investigaciones en primera infancia. Es del año 2004, de Editorial Entre Ideas. Muchas gracias, Marcia. 2024, Y aclaremos, del año pasado. también en la presentación del libro tenemos a Marisa Rodulfo. Yo ahora brevemente voy a leer el currículum de Marcela y después les voy a dar las palabras. Ante todo, quiero agradecerles la generosidad de habernos elegido en este sexto Congreso Internacional, donde el lema es innovar, formar y transformar. Elegirnos para presentar este libro y acompañarnos hoy de manera virtual, pero que en nuestra biblioteca, la biblioteca de la facultad, está siendo transmitido también en vivo. Si me permiten, les cuento algo de Marcela. Marcela Pereira es magíster. Es licenciada en psicopedagogía con formación en psicoanálisis. Magíster en psicología educacional de la UBA. Docente de la carrera de especialización en intervención y asistencia en infancias y niñez de la Facultad de Psicología de la UBA. El seminario a su cargo es Aspectos cognitivos del niño desde el punto de vista psicoanalítico. Docente y supervisora de la carrera de especialización en psicopedagogía clínica de la Facultad de Psicología de la UBA. Miembro de la Cátedra de Psicología Clínica, también de la Psicología de la UBA, donde realiza desde 1991 tareas de asistencia e investigación. Autora de otros libros, no solo este, y de revistas sobre psicopedagogía clínica en primera infancia. Coordinadora del grupo Huellas y Tramas, de supervisión y lecturas sobre aprendizaje y subjetividad. Dirige la editorial Entre Ideas. Hola Marcela, muchas gracias por estar aquí y A ustedes. presentarnos. Les cuento ahora que nos acompaña. Les voy a contar un poquito, porque además ella aclaró poquito de sí, Marisa Rodulfo, sobre su trayectoria. Así que es una profesional muy querida también en nuestra casa. La profesora doctora María Isabel Punta Rodulfo, profesora titular consulta de la Universidad de Buenos Aires, doctor en psicología por la Universidad de El Salvador, psicoanalista con especialidad en niños y adolescentes, licenciada en psicología y psicopedagogía, directora de la carrera de especialización en prevención y asistencia psicológica en infancia y niñez. Ejerció los cargos de profesora regular titular y asociada en las cátedras clínicas de psicología con niños y adolescentes y psicopatología infanto-juvenil en la misma universidad. Profesora invitada en universidades nacionales y extranjeras. Tiene varios libros: Boceto psicopatológico, Mover la La boca, pero no te clínica del escucho. niño y su interior, La problemática sintonía, El niño del dibujo, La clínica psicoanalítica y niños y Sí, adolescentes. ahora sí. Constituye una psicopatología psicoanalítica no categorial que resulta un aporte para dejar atrás el formalismo estructuralista. Bueno, ¿Vos escuchás esto es ahí, un Dami? poquito ¿Nosotros? de la Asentí con la trayectoria de cabeza. ambas profesionales, orgullo de la psicopedagogía.
le doy la palabra a Marcela. Muchas gracias. Lo perdimos. Bueno, Hola, muchas hola, 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 hola. gracias, Mariana, Pero no, por ni nos esta escuchamos. presentación. No, está en otro. Y yo también estoy muy agradecida a ustedes, a Mariana Echegori, a vos, a Adriana, a Luciana, a todas las que trabajaron, a Mariana por la invitación a formar parte. Lamentablemente no pudimos estar presentes, así que bueno, estamos de esta forma. Pero bueno, muy contenta seguramente Marisa también, de estar en este congreso tan importante, tan grande, que lleva varios días, así que fácil imaginar el esfuerzo que habrá sido organizar esto, pero que tiene también que ver con el libro. Por eso me da mucha alegría poder estar aquí, porque justamente articulan salud y educación, ¿no? El Congreso es de salud y educación. Y se dan cita ahí, por lo que vos nos estuviste contando y viendo el programa, distintas disciplinas, ¿no? Ayer psicopedagogía, el día anterior fue psicomotricidad, en fin, se dan cita en un evento que habla de salud y educación en un marco interdisciplinario. Y yo creo que en primera infancia ya no es posible pensar desde una categoría, desde una disciplina. Me parece que es necesario, tal vez para todas las infancias, ¿no? Pero más aún en primera infancia. Así que bueno, creo que este es un lindo marco y esperemos que esta presentación interese a todos los presentes y a los que nos están siguiendo por YouTube. Y ahora quiero en breve darle la palabra a Marisa y después yo voy a cerrar. Lo que diría ahora en principio es esto, y también que bueno, producir un libro, escribir un libro y que ese libro llegue a las manos de los lectores es un acto pánico, como decía Roland Barthes, que lo leo porque dice esto: cuando en la lectura se extiende al infinito, compromete a todo el hombre, su cuerpo y su historia. Es un acto pánico, cuya única definición segura es que no se detiene en ningún lado. Me parece que representa un poco lo que he vivido, digamos, armando este libro que lleva muchos años de producción y que finalmente salió a la luz el año pasado, a finales del 2024. Y creo que todas las metáforas, hablando de crianza, todas las metáforas ligadas a la maternidad, al parto, al alumbramiento, a dar a luz, le van bien al nacimiento de un libro. Y cuanto más a este que tiene que ver con primera infancia. Así que bueno, estoy muy feliz de que Marisa, a quien quiero mucho, haya aceptado esta invitación. Como vos leíste en el currículum, yo doy un seminario de aspectos cognitivos en el niño desde el punto de vista psicoanalítico en la carrera de especialización que ella dirige en la Facultad de Psicología de la UBA. Así que bueno, es una alegría, un honor que ella se haya interesado en leer el libro, en estar acá presentándolo. Así que bueno, Marisa, te doy el lugar como para que empieces. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes en el marco de este congreso, realmente, que por lo que tengo noticias está funcionando muy bien y con mucha cantidad de público. Y les cuento que cuando Marcela me invitó, yo no tenía posibilidades en el año de hacerme cargo de ninguna actividad más, porque estamos preparando también unas jornadas que van a ser para el 1 de noviembre, o sea, estamos en plena actividad. Así que
En principio le dije que me resultaba imposible, pero a poco de andar las páginas del libro, porque yo no puedo tener un libro frente a mí sin empezar a andar por el libro, sentí como si se hubiera sentado Marcela junto a mí, justamente cuando yo estaba preparando la fundamentación de la carrera de prevención que Marcela mencionó recién. O sea, así como la observación de mujeres en gestación y bebés hasta los primeros años de vida eran por entonces sancionadas cuando al inicio de nuestro trabajo, yo empecé a trabajar en la Universidad de El Salvador en 1971. En ese momento, hablar de prevención era etiquetado como no hablar de psicoanálisis, era algo así como la reducción a psicólogos observacionales. Entonces, este trabajo de prevención y crear una carrera de prevención fue algo costoso, costoso realmente, costoso para que fuera aprobado y entendido. Por eso yo decía, en cuanto lo empecé a leer, sentí esa empatía y además, por otro lado, aunque nos separan una distancia importante generacional, yo sentí que también cuando iba leyendo el libro, dije, me conmueve tanto que lo voy a presentar y la llamé a Marcela para comentarle, porque también hay una historia que hoy voy a contar, y Marcela no lo sabe, pero la quiero contar acá, porque hay una historia que nos hermana. O sea, yo, por ejemplo, en los años 70, moviéndome en estos mismos márgenes de la prevención que se plantean en este libro, entre lo familiar y lo socioeconómico, abordábamos nuestra labor desde la prevención primaria o universal, como se llama, realizábamos un trabajo en las trincheras, como me gusta decirlo a mí, o universal, realizábamos un trabajo también más allá de los consultorios, en villas de emergencia, en hospitales, en salas de neonatología. Dábamos seminarios interhospitalarios para pediatras y neonatólogos. Y también desarrollábamos nuestro quehacer en guarderías, en educación inicial. Yo estoy viendo a ver si esta es la copia más pequeña que tengo o la más grande, porque la veo muy pequeña esta copia. Me cuesta leerla. Bueno, vengo trabajando yo también desde ese entonces en niños con dificultades especiales, tanto primarias, en escuelas primarias como secundarias, y en simultáneo trabajamos, tanto Ricardo como yo, ininterrumpidamente en derechos humanos y en colaboración con distintas ONG, en las cuales se alojan adolescentes incluso. Acá estoy trabajando en el Valle de Calamuchita, estoy en Córdoba viviendo, embarazadas que han sido expulsadas de sus hogares. Esta enumeración no es en vano, sino que para crearte mejor amplía, profundiza y cuestiona los fundamentos establecidos por distintas disciplinas, en particular por el psicoanálisis y la psicopedagogía, caracterizándose por una escritura prolija y creativa, resultando un convite para todas y todos los que amamos leer y escribir en un tono lúdico, atravesado a su vez por una ética firme, puesta al servicio de aliviar el sufrimiento subjetivo. Marcela realiza un recorrido minucioso en todos los derechos ganados en este campo. Nos dice, cito, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas en 1989, significó un cambio de paradigma en la forma de considerar a la niñez al reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y obligar a los estados ratificantes a constituirse en sus garantes de protección para las niñeces. Apresurándome en mi lectura,
Pensaba en la diferencia entre las leyes incluidas en nuestra Constitución y lo que ocurre en la realidad. Digo apresurándome, ya que páginas después, Marcela pondrá en evidencia justamente pondrá en evidencia la diferencia entre la ley y el llevar a cabo esa ley en la práctica. Lo que preserva a nuestras familias y niñeces será demolido por estados. Yo agrego, conducidos por un neoliberalismo que considera la salud y la educación un negocio rentable. Marcela nos dice, en Argentina, en el presupuesto para la niñez del 2024, se observa una contracción del 75% respecto del presupuesto 2023. Esto es un dato tomado de UNICEF 2024. Con estas decisiones, sigo citando a Marcela, siempre políticas de asignarle solo el 0,84% del PBI a la infancia. ¿Qué esfuerzos y qué metas hacia el desarrollo sostenible pueden entonces cumplirse? Nos cuenta la autora que este texto nace de una tesis de maestría y le llevó muchos años el trabajo para transformarla en un libro. Pasar del lenguaje duro, impersonal y académico, utilizado en toda tesis, a una escritura libre. Esto nos ha ocurrido a todos y a todas los que hemos enfrentado tal empresa. Por otro lado, nos dice la autora, al mediar una década entre uno y otro proceso, la tesis de maestría y la emergencia del libro, tuvo también una enorme tarea respecto al movimiento que ha desarrollado la ciencia al actualizar sus postulados y conceptualizaciones. Visitando sus páginas, en esta lectura ágil y profunda, nos encontramos con autores ineludibles del psicoanálisis y de la pedagogía, desde la fundante y bella escritura freudiana hasta el gran movimiento gestado a partir de mitad del siglo pasado, de la mano de Donald Winnicott, Pierre Lanier, Jacques Lacan, Juan Carlos Volnovich, Silvia Bleichmar, Ana Fernández, Gilú y Diego García Reynoso, Juan Carlos Volnovich, Ricardo Rodulfo y yo misma. Movimiento desde el cual hemos emprendido una verdadera transformación del psicoanálisis tradicional con los aportes de otras disciplinas, como la neurociencia social, la sociología, la física cuántica, la antropología social, la epigenética, el arte y la filosofía, con pensadores como Derrida, Nancy, Deleuze, Foucault, Lévi-Strauss, entre otros. Todos los cambios epocales nos presentan nuevas maneras de pensar en la constitución de una subjetividad. Hemos pasado de un cerebro aislado y monádico a un cerebro situado, en relación directa con el ambiente que lo rodea, en lo micro y en lo macro. Se partió de la concepción de individuos crecidos en un ámbito familiarista a la de una subjetividad que no podría emerger sin el otro, sin la interrelación. Se volvió imprescindible el espacio el espacio entre, y así el espacio transicional se transformó en la piedra fundamental de la constitución humana. Basada en nuestros nuevos pilares es que Marcela se aboca a la tarea de prevención en este espacio subjetivo temprano que enmarca la relación entre el bebé y las figuras maternantes. Entrelaza interrogantes iniciales de este libro con nuevas conceptualizaciones del psicoanálisis contemporáneo. La autora se pregunta, casi al final del texto, citando a Ricardo Rodulfo, cita, ¿por qué el psicoanálisis no se ha propuesto como objetivo terapéutico el incremento de la alegría en lugar de defensas mejores, menos patógenas, más adaptativas? El descenso de los niveles de angustia, que no es lo mismo que el incremento de la alegría.
la asunción de la castración simbólica, etc. Es decir, la autora abre preguntas en todo el desarrollo narrativo y su cualidad es la de un constante abrirse a un pensamiento inquieto que invita a interrogar los fundamentos iniciales de nuestro quehacer. Justamente, casi en forma conjunta a la aparición de este texto, nace el libro La castración en cuestión de Ricardo Rodulfo y Benjamín Usorsky, libro póstumo de Ricardo, ya que emerge unos meses después de su fallecimiento. Este libro cuestiona el lugar de la castración como práctica central y subjetivante. Se establece una distinción justamente muy importante entre separación y castración. Actualmente sabemos, a partir de Winnicott, que no se puede dar una separación sin una fusión previa. El llamado corte, ¿no? El llamado corte o castración, produce un desgarro en la temprana subjetividad, mientras que la separación ocurre casi silenciosamente, cuando poco a poco la fusión y las figuras maternantes van desapareciendo en distintos juegos, pasando de verse en el otro para verse como otro, hasta finalmente verse a sí mismo como un extraño con respecto no solamente al medio, sino como un ser único, subjetivo, distinto de su madre, de su ambiente. Entonces, no se llega entonces a una castración simbolizante, sino que arribamos a dicha simbolización a través del jugar y la alegría por hacerlo. En este abanico de conceptos y de autores transcurre Para criarte mejor, desde el principio hasta el final, como acabo de hacer ahora. Tomo parte del principio del texto para remitirnos a la página 168 del texto. O sea, desde el principio al final, Marcela sigue interrogándose e interrogándonos. Munido de estos hitos y saltos epistemológicos, volvamos a estos primeros tiempos a los que dedica este libro. En el lugar donde antes se encontraba el individuo, ahora encontramos las distintas figuras que se dan en el ámbito escolar y de lo social, que desbordan ese espacio de la familia como nuclear. La familia es destituida del centro del desarrollo de la crianza para ocupar un lugar muy importante, pero no el único. Esto lo sabemos a partir de algunos autores filosóficos, como pueden ser Derrida o Jean-Luc Nancy, y acá en la Argentina Ricardo Rodulfo. Este rol central de la Constitución se amplía a la comunidad y al Estado, en donde se gesta una subjetividad y en donde se desarrollan sus primeros años de vida. Esta psicopedagogía temprana y a la vez formadora y transformadora trabaja tanto con los equipos de salud como con los equipos de educación para proveerlos de las herramientas necesarias en pos de propiciar respuestas saludables entre nuestras infancias y niñeces. Nos dice Marcela, la intervención en esta franja etaria se podrían reunir en las llamadas de promoción y prevención de la salud, aun cuando se intervenga asistencialmente al operar en momentos tan tempranos del desarrollo infantil. Siempre se está en el campo de lo preventivo. El acento se desplaza de la asistencia a la prevención y a la promoción de la salud mental, es decir, que no renuncia a las prácticas ya clásicas. Este libro se compone de 3 partes. Vuelvo a citarla. Una primera parte que nos introduce en la primera infancia en su complejidad. Un primer capítulo dará cuenta de la primera infancia en Argentina, datos sensibles ligados a la pobreza, derechos y demás datos duros en todo sentido.
también de las acciones, leyes, programas, instituciones públicas que trabajan por el desarrollo integral de la infancia. Todos estos datos nos darán información sobre el estado de las niñeces y su relación con las políticas públicas. La segunda parte de este libro, Escenarios de Intervención, describe escenarios educativos de salud, psicoterapéuticos y espacios de promoción de la salud en grupos de madres y adolescentes madres, a partir de intervenciones realizadas en cada uno de ellos. Intervenciones que intentaremos analizar en los bienestares y sobre todo los malestares de los adultos a cargo de estas tareas. En la tercera y última parte, llamada Investigar en Primera Infancia, dará cuenta de un trabajo de tesis sobre una experiencia con madres de niños de 0 a 3 años, en el que Marcela dice: me propuse estudiar las transformaciones en el ejercicio de la función materna a partir de una intervención en el territorio. La autora cita una amplia bibliografía para lo que establece primera y segunda infancia y cómo a su vez diferenciarla de la niñez. Son territorios de contornos imprecisos. En mis propios escritos y en la carrera de especialización de la UBA, consideramos el momento cero de la vida, o sea, el momento cero en el embarazo, tanto como el nacimiento y el periodo perinatal, hasta el momento de separación que afirma y potencia una subjetividad saludable, separación que transcurre entre los 18 y los 36 meses de vida. O sea, desde allí, en los otros, ingresa al mundo de la niñez con sus juegos propios y también con la incursión a la hoja de papel en forma de dibujos más estructurados que los que lo precedieron. Marcela una y otra vez marca en su texto la importancia de los factores socioeconómicos que contribuyen o no a un desarrollo saludable de nuestras niñeces, enfatizando la gran diferencia que existe entre aquellos que pudieron ingresar mejor pertrechados al universo afectivo y cognitivo de la escuela primaria y aquellos que no contaron con dichas posibilidades. El lugar del Estado resulta para ella imprescindible, cosa en la cual coincido absolutamente. Imprescindible en cuanto a la planificación y ejecución de políticas públicas que atiendan a dichos factores. Los gobiernos electos, de carácter neoliberal, que descuidan a sus ciudadanos, no constituyen por ello verdaderas democracias. Hay una diferencia fundamental que me enseñaron los historiadores en un coloquio de violencia en Alicante, España, que una cosa es gobierno electo y otra cosa es un gobierno democrático, donde el bien supremo es el ciudadano. Además, la autora menciona que las pautas para establecer modelos de inteligencia nacieron en contextos muy distintos a las poblaciones más vulnerables. Bueno, también esto me hizo rememorar algo muy, pero muy temprano en mi carrera, porque yo desarrollé un trabajo interdisciplinario justamente en las llamadas villas de emergencia del Gran Buenos Aires. Ese trabajo, por eso les digo, fue muy temprano, en el año 1969 hasta 1971. Cuando alguien empieza a sacar cuentas de mi edad, siempre aclaro que me recibí muy joven, el cual este trabajo quedó plasmado en 2 capítulos del libro, Teoría y Técnica Psicológica en Comunidades Marginales, publicado en 1968. Y fíjense qué coincidencia, uno de ellos está especialmente dedicado al fracaso escolar de nuestras queridas niñeces. La forma en que trabajábamos para disminuir la repitencia fue creando grupos de niños y niñas,
coordinadas por una psicóloga, una asistente social y una psicopedagoga, sin ningún propósito terapéutico. Esto lo remarco, sin ningún propósito terapéutico, ya que nos distanciábamos en mucho de considerar a estos pequeños como portadores de una patología que fueran la causa o el origen de dicha repitencia. En su vulnerabilidad, ligada a la pobreza, era la que se vinculaba en forma directa con la carencia de recursos que los inhabilitaba para alcanzar el plano de la hoja de papel, fundamental al inicio de la escolaridad primaria. Estos grupos, que podríamos denominar como lúdicos, partían de la premisa de que, a través de juegos y dibujos, podían constituir un lugar fundamental que amortiguara en parte las inequidades socioeconómicas en un ambiente abandonado por un Estado que no se proponía cuidarlos. Recuerdo que para ese entonces estaba instalada una de las dictaduras en nuestro país, una de las tantas dictaduras, en la cual los ciudadanos no teníamos derecho al disenso. Tiempo antes de esta experiencia en las villas de emergencia, había trabajado en escuelas especiales de tipo múltiple, y ahí otra de las coincidencias, en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Dicho quehacer me condujo a cuestionar el test de Bender y sus baremos, los baremos de la plata, que son los que se usan, para evaluar, o que se usaban en ese momento, para evaluar los daños en infancias precarizadas. Tales criterios, fíjense qué increíble, arrojaban índices de organicidad en un porcentaje elevado de los niños y niñas evaluados que tampoco se correspondían para nada con las observaciones recogidas en un estudio clínico más sutil y profundo. Vuelvo a citar a la autora. A esto que podríamos llamar síntomas de época se suma algo más. Me refiero a un paradigma de la salud homogeneizante, que no reconoce las singularidades y aplica test y tratamientos medicamentosos en muchas ocasiones funcionales a los intereses de los laboratorios. No respetar la diferencia, vengo diciendo hace tiempo, es a la vez medicalizarla, psicopatologizándola previamente. Para Cardine, esta inequidad socioeconómica se agrava también por la inequidad de género. Son los quintiles más pobres los que tienen una mayor proporción de mujeres, en muchos casos como jefas de familia. La dificultad en acceder a instituciones para recargarse, o sea, para trabajar sus propios procesos, a estas mujeres empeora y sus posibilidades de participación también laboral. Esto a su vez también empeora la calidad de vida de la familia y contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza. El marco legal ha avanzado mucho más que la práctica en materias de cobertura en educación, cuidados y derechos, tal como sucede con muchos otros temas ligados a los derechos humanos, como la violencia de género y la inclusión en educación. En prevención y promoción de la salud, la autora nos dice, aun cuando pueda presentarse un bebé sintomático con trastornos en el sueño, alimentación, comportamiento o con inmadurez, por prematurez o patología orgánica, podemos considerar que en primera infancia nuestra intervención es siempre preventiva, ya que estamos hablando de los prerequisitos para la estructuración del aparato psíquico y de las condiciones de partida de un sujeto en desarrollo, entendiendo este como un desarrollo integral de aspectos orgánicos, cognitivos y afectivos. En todo lo expuesto por Marcela, he de destacar el lugar de los profesionales en el campo de la salud y de la educación, que coinciden ampliamente a lo que Robert Castel denuncia en su texto El orden psiquiátrico, en el cual enfatiza la diferencia entre un cambio profundo en las prácticas profesionales de un ayornamiento, ya que hasta ahora,
dice Robert Castell, el orden social, y esto lo pone con mayúscula, porque es heredado, digamos, de la idea de que todo depende de Dios. En su lugar, el orden psiquiátrico, que no es solo psiquiátrico, sino de todas las prácticas profesionales que hacen a la salud y a la educación, el orden social, dice, se transforma en un ayornamiento, ya que hasta ahora era un valor supremo que prevalece sobre los derechos humanos, a la salud, la educación, a la igualdad de oportunidades. Para mantener ese orden supremo, la salud dispone al servicio de la normalización, en desmedro de una subjetividad saludable. Agradezco a Marcela por este texto que nos regala a todos, donde establece con claridad que no es solamente la familia la responsable de crearte mejor, sino la comunidad toda, el hogar en el cual crecen nuestras familias y nuestras infancias está atravesado por el orden social. Marcela está invitando a profesionales de distintas disciplinas a reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas y a trabajar en conjunto para que las infancias se hallen lo menos expuestas posibles a traumas que los marcarán disruptivamente, deviniendo en muchos casos en patologías que la misma sociedad culpabiliza y condena en medidas carcelarias. Gracias. Bueno, Marisa, muchísimas gracias por tus palabras, que, bueno, como me habías contado cuando lo habías leído, efectivamente tenemos como muchos puntos de contacto en nuestras prácticas, en nuestros modos de mirar las infancias y, bueno, y en nuestra historia profesional, ¿no? Por esto que contás de tus recorridos en territorios, ¿no? En territorios vulnerables. Creo que eso conmueve, en definitiva yo creo que uno escribe lo que le conmueve, ¿no? Elige escribir eso. Por lo menos me pasó a mí acá. Es mi primer libro de primera infancia. Los otros libros que hice en coautoría son de psicopedagogía clínica, es decir, la psicopedagogía articulada con el psicoanálisis, que es a lo que yo me dedico. Y hay preguntas, ¿no? Como que, bueno, por ahí esto lo iba a leer al comienzo, pero que creo que vos lo recogés, que son preguntas que se hace el libro, ¿no? ¿De qué se trata cuidar, criar, amar a un bebé o un niño o niña pequeña, a un hijo, un paciente, a un alumno, alumna de jardín maternal? ¿Qué sabores y sinsabores? ¿Qué malestares? ¿Cómo pensar hoy las funciones parentales? Pueden intervenciones psicoterapéuticas, pero también intervenciones en el territorio de promoción y prevención, aliviar esos malestares. ¿Cómo intervenir como profesionales? ¿Se puede trabajar para ayudar a que los adultos y adultas a cargo y sus niños sean más felices? Como bien defendía y casi militaba Ricardo Rodulfo. De eso intenta dar cuenta el libro, de esas preguntas complejizadas, profundizadas, consultadas y en diálogo con autores que me ayudaron a pensarlo. Bueno, un poco de todo eso viene a dar cuenta el libro. Y le agradezco a Alicia Stolkiner, que sé que mañana va a estar en el Congreso, o sea que muchas cosas se alinean en coincidencias, en éticas, ¿no? De nuestras prácticas, la de Marisa, la mía, la de Alicia. Bueno, que nos reúne acá en este Congreso. Sé que ella va a cerrar el Congreso. Y Alicia dirigió mi tesis
esta que mencionó Marisa. Y ella me habló de una autora que yo no conocía, así que agradezco eso, que se llama Agnes Heller, que es una filósofa húngara, ya fallecida, y toma algo que me parece muy interesante, y es que habla de la vida cotidiana. Ni más ni menos de la vida cotidiana, ¿no? Porque cuántas veces cuando intervenimos con adultos, con niños también, la materia de la que se habla y se despliega es la vida cotidiana. Y ella dice, esta autora, aunque parezca algo trivial, la vida cotidiana es un aspecto cardinal de toda sociedad. Es el espacio que permite la producción y reproducción de la sociedad. Es lo que permite mantenerla y reproducirla. La vida cotidiana es también el espacio de construcción de las subjetividades, así como de las relaciones sociales y de las prácticas que conforman las instituciones. La vida cotidiana, esto fue algo que pude armar en la tesis, es la forma en que lo social se particulariza. Las revoluciones sociales, dice Heller, cambian radicalmente la vida cotidiana, por lo cual la vida cotidiana es un espejo de la historia. Entonces, digo yo, criar es un saber práctico de la vida cotidiana, indisociable del contexto social, con sentidos propios, singulares, ligados a un hacer con el hijo que da cuenta del ejercicio de las funciones u operaciones humanizantes hacia ese niño o niña. Hoy, más que nunca, se trata de acompañar terapéutica, paciente, afectiva, empática y flexiblemente lo que estas revoluciones en la vida cotidiana, espejo de la historia y de las historias de cada uno, viene a conmover. Bueno, dejaría acá para intercambiar con Marisa o para responder si hay algún comentario en YouTube. No sé, Mariana. Sí, Marcela, en YouTube visitan, excelente presentación, agradecen el espacio. No hay hasta ahora preguntas, eh, pero nada, yo sí había recibido también de Alice Stolkin el comentario que quería también participar, pero creo que está en un viaje, por lo cual no va a poder, no sé si se ha hecho presente a través de YouTube, pero seguramente si no, esto que queda grabado. También quería comentarles que para quienes están acá en el sexto congreso de manera presencial en nuestra facultad, el libro está en venta en los pasillos, en los stands de la facultad. Sí, 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 en Editorial Corpora, que es de psicomotricidad, pero también ha llevado los libros de Entre Ideas. Buenísimo. En realidad, una de las cosas que me gustaría enfatizar es esto de el trabajo de trinchera, como llamo yo. Estar allí donde acaecen los sucesos. O sea, esto no quita que cada uno de nosotros también pueda trabajar en consultorios o en escuelas, pero poder salir a la comunidad, poder moverse, por ejemplo, y transitar poblaciones carenciadas. Por ejemplo, hablando con una colega, yo le decía acerca de lo que ocurre, por lo menos lo que está ocurriendo en el Valle de Calamuchita,
por suerte no en todas las situaciones, pero las adolescentes embarazadas, en muchos casos, son expulsadas de los hogares. Y hay una ONG que yo he estado visitando, la vengo visitando desde la época de la pandemia, ya que hicimos un convenio especial con la UBA como para poder, y la comuna de acá, como para poder venir. Y es una casa que aloja adolescentes que han sido no solo expulsadas de su casa, sino también de las escuelas. O sea, con eso tan actual que es el rechazo, la humillación, el bullying. Entonces, bueno, trabajar en esos lugares para mí es trabajar como agentes de salud y formar también. Eso es lo interesante. O sea, poder formar, y yo creo que esta es la función de la carrera en la cual participa Marcela, de la especialidad en prevención y asistencia psicológica en infancia y niñez, que actualmente se cursa de manera sincrónica, pero toda virtual. O sea, para aquellas personas que se interesen por tener una formación muy integral, saben que pueden hacerlo y que se pueden comunicar directamente con la página de la facultad, donde está la oferta de posgrado, y van a leer allí justamente las distintas carreras universitarias que se dedican a estos temas. Yo considero que las carreras forman agentes y estos agentes tienen que llevar las semillas y esparcirlas, o sea, poder esparcirlas en sus lugares de orígenes, porque en la carrera la cursan, por ejemplo, gente de todos países de habla hispana. Tenemos estudiantes que vienen de México a cursar la carrera. Antes venían en forma presencial y a partir de la pandemia todo el posgrado prácticamente se hizo virtual. Y bueno, tenemos alumnos de España, alumnos de Uruguay, y son... Marisa, me parece muy interesante lo que contás de los territorios, digamos, ¿no? La experiencia que vos contás de las adolescentes madres y me vuelve a hacer pensar esto de, como vos decís, la formación en las carreras, la formación de grado y de posgrado, pero después algo que se da en la vida cotidiana, en las prácticas que hacen experiencia, ¿no? Bueno, yo pensaba, por ejemplo, yo soy psicopedagoga, título de grado, psicopedagoga, estoy formada en psicoanálisis, pero no diría que este es un libro de psicopedagogía. No. Es un libro de salud y educación, es un libro que tiene un basamento fuerte en el psicoanálisis, pero es un libro que ¿no? Las experiencias que vamos contando, que cuento yo, que cuenta Marisa, experiencias en el territorio, experiencias no solo asistenciales, sino de prevención y promoción. Creo que el libro dio una vuelta de tuerca justamente por verme yo conmovida por el diálogo con otras disciplinas, ¿no? Me parece que hoy lo interdisciplinario, lo intersectorial, el paradigma de la complejidad, que no tiene que ser solo una palabra bonita y de moda, ¿no? Acuñado por Edgar Morin, sino realmente que sea una ética. Y que como decíamos al principio, que este congreso un poco intenta reunir todo eso, ¿no? A mí también me conmovió unas jornadas grandes, un colectivo en el que el año pasado empecé a formar parte de Primera Infancia, que hoy se llama RIDIT, Red Intersectorial de Desarrollo Infantil Temprano,
que ahora vamos a hacer el sábado unas jornadas grandes en la Facultad de Medicina, en donde en realidad no es de psicoanálisis, no, en realidad es de desarrollo infantil temprano. Entonces hay ahí pediatras, fonoaudiólogos, psicomotricistas, psicoanalistas, bueno, todas las disciplinas, ¿no? Y todos los sectores también, porque hay gente que trabaja en espacios públicos, en Cava, en el Gran Buenos Aires, en hospitales, en escuelas, en fin. Y creo que ese desafío de... yo este año me metí a escribir en 2 ejes, son 5 ejes en total, los que vamos a dar cuenta, vamos a leer esos documentos el sábado, y realmente es un esfuerzo enorme, porque uno no está hablando con un par en la formación, ¿no? Son lenguajes diferentes, marcos referenciales diferentes. Una fonoaudióloga, que es lo que yo sé, o una psicomotricista. Pero justamente creo que ese es el desafío también, el aprendizaje de, bueno, de escuchar otras voces, pero algo une, ¿no? Y esa es la defensa de todo esto que contaba Marisa, de la fuerza de lo social, de una ética, ¿no? Una ética subjetivante, no homogeneizante, no pro laboratorios, no pro etiquetas. Entonces, bueno, eso es lo que creo que también me motivó a abrir el libro hacia no solamente la tesis de maestría, que me dirigió Alicia y que después Alicia prologó el libro, sino estos diálogos que me parecen necesarios, ¿no? Si vamos a hablar de un niño, y especialmente un niño pequeño, esas voces tienen que estar todas, aunque sea un lío, aunque sea la interdisciplina, un desafío muy, muy fuerte, ¿no? Marcela, mira, tenemos acá un comentario, pregunta-comentario. Silvina Testagrosa dice, me quedo pensando en cómo contribuir a conmover al mundo adulto ante las necesidades reales de la crianza, en un mundo donde se prioriza la satisfacción de necesidades propias por sobre la de los otros, ¿no? Ahí Silvina nos deja, creo que la entiendo en tanto una propuesta de seguir pensándolo y escucharlas a ustedes. Bueno, yo diría, y ahora le paso la palabra a Marisa, es una linda pregunta, es una pregunta muy actual, ¿no? En cuanto a las necesidades reales en un mundo donde eh, se prioriza la satisfacción de las necesidades propias por las del otro y se prioriza la satisfacción inmediata, ¿no? Podríamos agregar a las palabras de la colega. Bueno, esto, ¿no? Como la intervención subjetivante, singularizante, no hay otra, pero creo que eso tiene mucho que ver con algo que venimos denunciando en este colectivo que les conté desde el año pasado ya, que se armó la primera jornada, primera infancia, y es también las políticas que son un poco también homogeneizantes, que el capitalismo, lo que leyó Marisa, ¿no? El capitalismo asemella en todo, brutal, ¿no? La cosa de la inmediatez, la cosa de que no es un niño, es un consumidor, es un cliente. Bueno, y acá tenemos las consecuencias con esta invasión de niños autistas, desconectados, con un retraso en el lenguaje gigante, las pantallas. Bueno, es un gran desafío. No sé, Marisa, si vos querés. Coincido, además es una pregunta interesante porque es muy actual. O sea, en un mundo en este momento muy individualista, somos algoritmos. Eso es impresionante.
O sea, podemos estar, por ejemplo, todos juntos en el mismo lugar y a Marcela le van a llegar contenidos en su pantalla o en su celular distintos a los míos, porque tenemos distintos algoritmos. Así también es como, yo puse mucho énfasis en el tema de los gobiernos electos o las democracias. O sea, se han definido, hay documentales que muestran cómo se definieron, por ejemplo, elecciones, cómo se definió la expulsión, o sea, el Brexit, donde quedó Gran Bretaña separada de la Unión Europea. Bueno, distintos gobiernos que se eligieron también a través de algoritmos. O sea, ya llegamos a ese punto. Y una de las cosas que yo compruebo en mi vida cotidiana, además, porque tengo 4 nietos, es que, por ejemplo, podemos pasar todo un día juntos, preparando comida, paseando. Ahora ya estamos en la etapa de, bueno, antes era contar cuentos, pero ahora además de contar cuentos estamos jugando al tatetí, jugando, bueno, están aprendiendo, aunque son chicas, una es adolescente y la más chiquita tiene 8 años, y están aprendiendo a jugar backgammon, a jugar ajedrez, y por ejemplo, bueno, lo teletecnomediático, si es usado como un chupete electrónico, arruina cabezas. O sea, si un niño está expuesto a las radiaciones, y a juegos que son muy inmediatos, ¿cómo después puede prestar atención en la escuela? O sea, es muy difícil que un niño pueda ver, por ejemplo, incluso una película entera. Entonces la escuela tiene que hacer diferencia también entre, el otro día escuchaba algo muy lindo de una maestra que decía, ustedes vienen a la escuela a estar juntos y poder aprender juntos. Si quieren información, la tienen en internet, no necesitan de mi presencia. O sea, todo lo que van a averiguar como información lo tienen en otra parte. Pero en la escuela es estar entre. Y yo creo que también, porque además no solo hablo de psicoanálisis, en las distintas prácticas psicoterapéuticas, serias y éticas que vemos hoy en día, también lo fundamental es ese espacio entre. Y ese espacio, por mi experiencia, saben que lo encuentro no solamente en la presencia física de niños, niñas, infantes, sino que, por ejemplo, aunque parezca imposible, porque yo también lo pensaba como imposible, yo hice el trabajo con un niño que tenía 18 meses, en plena época de pandemia, que ya presentaba rasgos autísticos muy importantes, que es también esencial diferenciarlo de autismos. Rasgos no es lo mismo que ya algo cerrado. Y durante 1 año y medio he trabajado siempre a través de online, porque era una familia que vivía en el exterior y no podía trasladarse en plena pandemia. Y el niño acompañado de sus padres siempre, su papá y su mamá, y su medio, bueno, penetrábamos en el espacio, por ejemplo, del lugar de juegos, de pronto estábamos en el espacio del momento de la comida, o sea, fuimos recorriendo distintos espacios con él, el espacio del sueño, y bueno, después de 1 año y medio, ese niño pudo integrarse de una manera distinta, poder hacer amiguitos, poder jugar, empezar a hablar. Pero ese espacio lo creamos en ese entorno familiar, más abierto, porque bajábamos también con las cámaras al espacio de juego.
fue una experiencia realmente muy linda que además, bueno, por distintas razones no puedo publicar, por razones de secreto profesional, pero bueno, hay muchas formas de entrar y hay muchas formas de que lo tecnomediático no nos transforme en robots. Eso es fundamental. Acá estaba viendo en YouTube un comentario de Oscar Amaya que dice: preocupante la sustitución de la lógica simbólica jugador-juguete por la lógica consumista poseedor-posesión. Claro, eso lo trabaja mucho Teukovich, ¿no? Y Cristina e Ignacio, justamente el lugar de consumidor, el lugar de cliente, el lugar de un infante que se subjetiva. ¿Cómo puede ser que uno entre a un restaurante, por ejemplo, y estén Todos con los celulares. todos con los celulares? Sí, sí. Y además en algunas situaciones, en el mismo restaurante hay televisores, o sea, televisores, celulares, que luego están también en las mesas, ¿no? En las mesas familiares, en las reuniones sociales, en los encuentros por ejemplo, yo he participado acá de fiestas de fin de año, donde los niños y los maestros se esforzaban por representar distintas comunidades, por ejemplo, del Valle, bueno, se habían hecho trajes muy sencillos, porque es una escuela de pueblo, y mucha gente que supuestamente había concurrido a ver a sus niños, en lugar de ver a sus niños, miraba los celulares. Eso es terrible, ¿no? Los niños pequeños no tienen que usar celulares. Es más, el celular recién podría dársele a un niño después de la escuela secundaria y, aunque sea un poco antipático, cuando yo entraba al aula de la facultad, decía lo siguiente: agarraba el celular y decía, ¿redes o paredes? Estamos dentro de las paredes, yo lo guardo. Como somos todos grandes, si alguien tiene que salir para hacer un llamado, para recibir un mensaje, lo que sea, sale, no pide permiso, nada. Pero acá, en este espacio, estamos entre las paredes. Este es un concepto de Paula Sivilla que a mí me resulta muy importante, y que lo uso para mí misma. No me contestaste, y no, yo no te voy a contestar en la medida que esté atendiendo a un paciente o estén presentando un libro como ahora. No está acá mi celular. Además me gusta usar reloj despertador cuando me toque despertar temprano. No me voy a despertar con el celular. Y no porque no lo maneje bien, porque he aprendido a manejar bien los medios de la tecnología. Pero sí, la mesura. ¿Saben que hay comunicaciones, a ustedes les debe pasar, que entran a las 11 o 12 de la noche? Que son comunicaciones de trabajo, por ejemplo. Es una falta de respeto a la singularidad, ¿no? Pero en realidad no terminemos con algo triste, que es esta falta de respeto, sino en cómo hacemos, cómo contribuye cada uno de nosotros, todos los que estamos sentados en esta mesa, todos los que nos ayudan desde la parte técnica, para crearnos mejor. Para crearnos mejor, qué lindo. A nosotros mismos crearnos mejor también.
Yo tengo algo que traje acá por si daba el tiempo para terminar con algo lindo y divertido y jugar un poco, que son 5 minutos. No sé, Marisa, si tenés 5 minutos, sé que te tenés que ir, pero es una versión de Caperucita, otra versión de Caperucita, porque obviamente el libro se llama Para criarte mejor, con toda la ambivalencia, y lo que tiene que ver con el cuento de Caperucita. Pero encontré una versión hermosa que no tiene nada que ver con la original, que dice así, es de Pablo Quelles, no lo conocía. Lobos y caperucitas. Lo leo rápido porque así tenemos que terminar. Una canasta con alimentos preparados y acomodados con amor de madre. Una recomendación enérgica y una capa roja para protegerse del frío. Emprender el camino a paso cauteloso y firme, sin caer en las tentaciones de los caminos laterales, ni oír el llamado de extraños. Llegar a casa de la abuela enferma, atenderla con cariño y regresar antes de que oscurezca. Todo eso debería ocurrir en un bosque ideal. Pero el bosque de esta historia no era tan perfecto. Había lobos en todas partes, buscando a niñas no tan obedientes. Los lobos pueden ser persuasivos, charlatanes y entradores, pero las niñas que se pasean por el bosque ya no son tan ingenuas, ni están tan indefensas como aquella que inició esta historia ancestral. Mal que les pese a sus madres, han tomado por costumbre jugar con el peligro. Así, noche tras noche, se las ve caminar por el bosque apenas iluminado por la luna y las lucecitas verdes y tenues de algunos insectos. «Lobo, ¿estás?», dijo una vez una de ellas muy risueña. «Aquí estoy», contestó el lobo en cuestión, algo intimidado por la seguridad de la pequeña, pero le salió al cruce y la enfrentó en el camino para no quedar mal parado frente a un grupo de lobos amigos. «¿No quieres saber dónde voy?», le dijo la niña. «Claro, sí, dímelo», contestó el lobo, dudando un poco. «Bien, a casa de mi abuela que enfermó. En esta canasta le llevo sus remedios y comida que mi mamá le preparó». «Bien, ¿por qué no vas por aquel camino?», dijo el lobo, señalándole un angostísimo sendero lateral. «Allí podrás detenerte, recoger flores. Dime por dónde es la casa de tu abuela. Yo me adelantaré para ver cómo está ella». La niña le explicó dónde vivía la anciana, se despidieron y cada uno tomó el camino indicado por el otro. Apenas desapareció de la órbita del lobo, Caperucita se sentó bajo un árbol y estalló en carcajadas, mientras abría la canasta con ganas de probar la tarta de manzanas. El lobo, en cambio, corrió ansioso un buen rato, y al comprobar que la casa no aparecía, adquirió un paso más lento e inseguro. Se le despertaron muchas dudas. Pronto sintió frío y miedo, porque prácticamente no veía nada, y tan solo escuchaba algún grillo. Aterrado, vio o creyó ver un par de ojos enormes brillando, acompañados de un par de colmillos mucho más grandes que los suyos. Entonces pensó apenado, ¿cómo pudo desobedecer a los lobos más viejos, que aconsejaban a diario no caer en la tentación de hablar con las malvadas caperucitas? Fin. Bueno, me pareció una versión disruptiva, ¿no? Que descoloca y que no es... Bueno, uno podría interpretarla como una versión inspirada en el feminismo. Lo que pasa es que mientras lo narrabas, yo pensaba en la cantidad de femicidios que hay. O sea, no todas las caperucitas pueden estar preparadas como para enfrentar a los lobos, ¿no? Es decir, esto es otro de los temas que nos enfrentamos cuando penetramos. Por ejemplo, yo caminaba por las villas tranquila, porque además me acompañaban gente de la unión vecinal. Y
tenía reuniones de pronto a la noche en plena Villa 31. Lo que pasa es que en ese momento no había drogas. Entonces, en este momento el maltrato hacia la mujer y hacia los niños está mucho más denunciado, pero sigue habiendo, por lo menos en nuestro país, un femicidio por día. Entonces, preparemos a nuestras niñas justamente para munirlas de poderes, niñas y niños, porque padecen ambos, para munirlos de poderes contra los que los pueden atacar, sea el Estado, sea la familia, sea la escuela, ¿no? Bueno, Diversos lobos. sí, hay lobos y lobas, ¿no? Porque se piensa que, por ejemplo, el incesto es solo cosa de padres con hijas, sino, bueno, uno también, yo he llegado a ver cosas peores, abuelas con nietos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, terminemos con algo lindo. Nos estamos preparando, el Congreso muestra eso, para cuidar de nuestras niñeces. Apostemos a eso, y a mí me gusta siempre apostar a la alegría. Es una alegría es para mí estar en esta mesa y los dejo porque me voy a México. Bueno. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias, Marcela. Yo por una pequeña síntesis por el tiempo, pero me quedo con algunas palabras que vos has mencionado, Marisa, en tanto un texto, un libro ágil, profundo, de lectura profunda, que recupera también autores clásicos contemporáneos, que nos hace recuperar también algunos conceptos y trae, tal como lo iba contando Marcela, el de vida cotidiana, ¿no? Yo sigo preguntándome qué pasa en esa vida cotidiana, qué pasa en los territorios, eh, y un libro que aporta en términos interdisciplinarios. La psicopedagogía está ahí como disciplina porque interroga, dice Marisa, a los fundamentos iniciales de la psicopedagogía, pero es un aporte para todas las otras disciplinas con las cuales trabajamos. Por supuesto, siempre pensando en la educación y la salud, o entre, como decimos en este congreso, entre la educación y la salud, que es el compromiso que tenemos que tener con la sociedad. Por mí, les agradezco y seguro esto va a quedar ahí a disposición. Pueden seguir dejando comentarios y el libro también está a la venta. Bueno, Muchísimas gracias. a vos Muchas y al gracias. Congreso. Muchas gracias. Gracias Hasta Marisa, luego. Ana. Gracias a todos por escuchar.